Buenos días. Esta presentación fue realizada por Helen Liliana Varinas, Diana Carolina Buesa, Linet Joana Nieto y Gloria Estela Barrera acerca del software Tanks desarrollado por la EPA para la estimación de emisiones en tanques de almacenamiento. Tanks es un programa que está diseñado para estimar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y contaminantes peligrosos en tanques de almacenamiento con techo fijo, tales como los tanques verticales y horizontales, y en tanques de almacenamiento con techo flotante de tipo interno, externo y de domo. Es un programa sencillo de utilizar, por lo cual es empleado por agencias, organizaciones y empresas para calcular las emisiones de contaminantes al aire provenientes de tanques de almacenamiento. Para iniciar la modelación, se selecciona el tipo de tanque a analizar. Luego, se presenta un cuadro de diálogo que permite introducir al modelo las características generales, tanto de la estructura como del sitio donde está ubicado y la sustancia a contener. Como se puede observar en esta pestaña, se presenta la identificación del modelo a desarrollar y la descripción general del proyecto. Esta descripción no presenta ningún efecto sobre los cálculos de las emisiones. En la segunda pestaña se ingresan las características del tanque y la tapa, tanto geométricas como estructurales. Estas opciones cambian de acuerdo con el tipo de tanque que se requiera modelar. En la siguiente pestaña se presenta la información del sitio donde se ubica el tanque. Esta selección es la misma para los 5 tipos de tanques. Aquí se encuentra una base de datos con la información meteorológica de varias ciudades de Estados Unidos. En caso de no encontrarse las características meteorológicas apropiadas, el programa también cuenta con una opción donde se puede ingresar información meteorológica asociada a una nueva ciudad. Esto se realiza desde el menú Datos, Meteorología y Editar base de datos. Allí se introducen los datos anuales de la nueva ciudad, tales como temperatura, radiación solar y promedio de velocidad del viento. Solo se requiere dar clic en Adicionar nuevo e introducir los datos y salvar la información para seleccionarla en el inspector de tanques. Ahora bien, luego de introducir la información con respecto a la geometría del tanque y la meteorología del lugar, se procede a describir el contenido del tanque, ya sea una mezcla de fluidos orgánicos, crudo o destilados del petróleo, o simplemente un compuesto puro. Para esto, se selecciona el tipo de compuesto y el programa calcula las propiedades de mezcla contenidas en el tanque. Finalmente, se registra en la última pestaña el rendimiento mensual del tanque en caso tal de que se requiera realizar un análisis mensual a lo largo de un año. Con base en la información suministrada, se procede a correr la simulación, haciendo clic en el botón Correr reporte, seleccionando en primer lugar el tipo de reporte, seguido del periodo de análisis, dando clic en OK. A continuación, aparece el cuadro de diálogo que permite escoger el formato en el que se presentará el reporte. Se puede escoger entre un formato de impresión o archivos de Excel, Access, textos, entre otros. Finalmente, se acepta el cuadro de diálogo y aparece el reporte con los resultados de estimación de emisiones. Después de haber mostrado los diferentes parámetros que se deben especificar en los tanques, se realizará un análisis de sensibilidad, el cual se mostrará la influencia que estos parámetros tienen sobre las emisiones. Tanque vertical. El primer tanque analizado es el tanque de techo fijo. En la figura se presentan los parámetros del caso base. Estos datos fueron tomados del ejemplo llamado tanque 1, el cual se puede encontrar en los ejemplos del programa. Las emisiones en este tanque son resultados de la suma de las pérdidas permanentes y las pérdidas por trabajo, las cuales se representan como BL y WL respectivamente. Las pérdidas permanentes o por respiración dependen de las propiedades del vapor, tales como volumen, densidad, factor de expansión y factor de saturación. Cuando se varía la altura media de llenado, se observa que las pérdidas por trabajo no dependen de esa altura. Las pérdidas permanentes disminuyen a medida que se aumenta la altura, estando influenciadas en su mayoría por las pérdidas por trabajo. Tanks realiza un análisis de absorción solar de acuerdo con el color y condición de la pintura empleada en el tanque.
se evidencia que el color blanco es el color que presenta menos absorción solar y por lo tanto menores emisiones al ambiente. Por el contrario, el color rojo es el que presenta mayor absorción solar, lo que representa un aumento en las emisiones. Cuando se analiza el mismo volumen dividido en una cantidad diferente de tanques, se puede observar que las emisiones más altas se presentan cuando se tienen 4 tanques. En oposición, cuando se tienen 8 tanques, se presenta una disminución de aproximadamente 100 libras por año de contaminante. Esto se debe principalmente al tamaño que tendría cada uno de estos tanques. Por lo tanto, a menor tamaño, menor será la emisión. Las pérdidas por carga y descarga del líquido son conocidas como pérdidas en operación. Cuando el líquido se carga, el nivel del líquido en el tanque va ascendiendo al igual que la presión. Este aumento hace que la presión dentro del tanque rebase la presión de alivio, ocasionando la expulsión de vapores en el tanque. Caso opuesto al descarga, el cual la pérdida evaporativa se presenta cuando el aire arrastrado hacia el tanque durante la remoción del líquido se satura con vapores orgánicos, produciendo la expansión del mismo. Por esto se observa que las emisiones aumentan considerablemente al aumentar el número de cargas y descargas por año. Tanque de tapa externa. El segundo tanque analizado es el tanque de techo flotante externo. Aquí presentamos una imagen característica de este tipo de tanque. En la figura se presentan los parámetros del caso base. Estos datos fueron tomados nuevamente del ejemplo llamado tanque 1. Para este tanque, las emisiones son el resultado de la suma de las pérdidas en el sello, identificadas como RSL, pérdidas por las paredes, identificadas como WL, las pérdidas en los accesorios de la cubierta, identificadas como DSL, y las pérdidas en las juntas de la cubierta, identificadas como DFL. Al variar el diámetro, se evidencia que las pérdidas por la junta de cubierta permanecen constantes. Sin embargo, son las que más contribuyen al valor total de las emisiones. Las pérdidas en el sello incrementan cuando el diámetro del tanque aumenta, otorgando a las emisiones totales un comportamiento paralelo a estas. El comportamiento al cambio de color del tanque es muy similar al presentado en el tanque de techo fijo. Los colores más claros presentan menos emisión de contaminantes, y como en el caso anterior, el color rojo presenta la mayor emisión. Las emisiones por junta de cubierta nuevamente es la variable que más afecta a las emisiones. Cuando se evalúan las condiciones internas del tanque, se observa que las emisiones por junta de cubierta tienen un valor constante en los 3 casos. La diferencia en las emisiones totales las determinan las emisiones en los sellos, las cuales son mayores en el revestimiento juntado, seguidas por la condición muy corroída. Esto evidencia la necesidad de mantener los tanques de almacenamiento en una condición óptima. Al analizar la sensibilidad con respecto al tipo de techo, se puede concluir que las emisiones tienen comportamientos y valores similares, presentando una reducción mínima del uso de doble cubierta. Los parámetros analizados en la construcción del tanque fueron soldado y remachado, presentando mayores emisiones los del tanque remachado. La diferencia de emisiones está dada por las pérdidas por sello. Las demás pérdidas permanecen constantes. Tanque de tapa interna. En el análisis de las emisiones de los tanques de techo flotante interno, se distinguen los mismos tipos de emisiones que en el caso de tanque de techo flotante. Las emisiones aquí encontradas se podrán comparar con el caso anterior, ya que se trabajó sobre el mismo caso base. Así como en el comportamiento de otros tanques analizados, las emisiones aumentan al aumentar el diámetro. Sin embargo, se debe resaltar una disminución en las emisiones cercanas al 93%. Este porcentaje se obtiene al comparar las emisiones obtenidas en el tanque de techo externo, las cuales fueron de 487 libras año, con las obtenidas en el tanque de techo interno, las cuales fueron 34.48 libras año. El comportamiento al cambio de color del tanque es muy similar al presentado en los tanques anteriores. Los colores más claros presentan menos emisión de contaminantes, y como en el caso anterior, el color rojo presenta la mayor emisión. En este caso, se obtuvo una reducción aún mayor al comparar el tanque de techo externo con el de techo interno. Esta reducción está alrededor del 94%. Al analizar la sensibilidad de las condiciones internas del tanque, se observa que nuevamente las mayores emisiones las presenta el caso de revestimiento juntado. El parámetro que más afecta esta condición son las pérdidas por sello.
Se observa también un aporte, aunque pequeño, de las pérdidas de pared, lo cual no se ha observado en los casos anteriores. Tanks permite trabajar con tres tipos de sellos primarios, los cuales son calza mecánica, montado sobre el líquido y montado sobre vapor. Se observa que las emisiones son menores al utilizar el sello montado sobre el líquido, ya que las pérdidas por los sellos son mucho menores. La mayor emisión de contaminantes se tiene al trabajar con sello montado sobre el vapor. Por otra parte, el programa permite trabajar con sellos secundarios, entre los cuales se encuentran sellos tipo zapata montada y corona montada para el caso de calza mecánica, y para el líquido y vapor montados solo se permite colocar corona montada como segundo sello. Al analizar la reducción que presenta cada tipo de sello, se encuentra que un segundo sello puede reducir entre un 20 a 30% la emisión de contaminantes, por lo cual sería muy conveniente usarlos industrialmente. Tanque de tapa en forma de domo. En el análisis de las emisiones de los tanques en forma de domos se distinguen los mismos tipos de emisiones que en el caso de tanque de techo flotante interno. Para el análisis de sensibilidad de este tanque, se tomó como caso base el ejemplo 9, el cual se trabaja fuel oil número 2. A diferencia de los otros tanques, este disminuye con las emisiones al aumentar el diámetro, presentando el mismo comportamiento que presentan las pérdidas en las paredes. Cuando se evalúan las condiciones internas del tanque, se observa que las pérdidas por la pared son las que más influyen en los tres casos. Las emisiones en las dos primeras condiciones es similar y presentan valores bajos. En oposición, el revestimiento juntado presentan valores de emisión bastante altos, comportamiento que concuerda con los encontrados en los otros tanques. Por último, al analizar el tipo de techo se encuentra que las emisiones tienen un comportamiento y valores similares, presentando una reducción mínima el uso doble de cubierta. Conclusiones. Al aumentar el diámetro del tanque aumentan las emisiones, con excepción del domo. El valor de carga y descarga afectan directamente a las emisiones de contaminante a la atmósfera. El tanque con techo interno presentan los valores más bajos de emisión. Las variables que más influyen en el tanque de techo fijo son las pérdidas por trabajo. Las variables que más influyen en el tanque de techo flotante externo y el interno son las pérdidas por la junta de cubierta. Las variables que más influyen en el tanque de techo en forma de domo son las pérdidas por pared. Caso de estudio: tanque de almacenamiento de estireno. El caso de estudio corresponde a un tanque de almacenamiento de estireno de una empresa productora de adhesivos, resinas, bases para pintura y recubrimientos, ubicada en la ciudad de Bogotá. El tanque de almacenamiento es vertical, con techo fijo. Tiene una altura de 20.21 pies y un diámetro de 12.99 pies. La altura máxima del líquido es de 19.81 pies y la altura promedio del mismo es de 12 pies. Se asume que las operaciones de carga y descarga en el año son aproximadamente 50 y el color, tanto de la tapa como del cilindro, es gris tenue y se encuentra en buenas condiciones. El tipo de techo es cónico fijo con una altura de 1 pie y las presiones corresponden a las que trae por defecto el programa. A continuación se selecciona el sitio de estudio en la ciudad de Bogotá, lugar que fue creado previamente siguiendo los pasos descritos anteriormente. Para la edición de las condiciones del sitio se utilizaron datos proporcionados por el IDEAM para la temperatura promedio y las temperaturas máximas y mínimas mensuales. Respecto a la radiación solar y la velocidad del viento, se tomó el promedio anual y se asignó el mismo valor a cada uno de los meses. Para el contenido del tanque se selecciona líquido orgánico. En la segunda parte se define el compuesto, que en este caso es estireno. Finalmente, se genera el reporte anual detallado de las emisiones de vapores de estireno, se analizaron tanque de techo flotante interno, tanque de techo flotante externo y tanque de techo flotante externo con domo. De acuerdo con los resultados que se presentan en la gráfica, el tanque que presenta la mayor cantidad de emisiones es el tanque de techo flotante externo con domo, con 41 libras año,
y el de mayor cantidad de emisiones es el tanque de techo flotante externo con 274.22 libras año. Para concluir, como primera medida, se debe pintar el tanque de color blanco para reducir las emisiones en un 23%. El tanque que permite la mayor reducción de emisiones es el de techo flotante externo con domo, en un 77%. Sin embargo, es necesario un análisis de costos, ya que el tanque de techo flotante interno reduce las emisiones en un 72%.